Hola, Dios te bendiga. Qué gusto y qué privilegio poder compartir contigo este martes y traer un mensaje que espero sea de edificación y bendición para tu vida. El título de esta palabra que vamos a estar compartiendo se llama Caballo Negro, un ganador inesperado. Y vamos a estar hablando respecto a cómo Dios toma y utiliza a hombres y mujeres dentro de la escritura y dentro de nuestro contexto actual, los cuales pueden ser marginados en un principio, pueden ser de aquellos que no se esperaban nada, pero que terminan realizando grandes proezas y victorias para honra y gloria de Dios. Y deseo de todo corazón que el Espíritu Santo trabaje a través de estas palabras y pueda convencernos de aquello que necesitamos entender, que cada uno de nosotros, indistintamente del rechazo que hayamos sufrido a lo largo de nuestras vidas, vamos a ser ganadores inesperados. Y te voy a invitar, antes de iniciar esta palabra, a que levantemos una breve oración y leemos un par de citas bíblicas que nos van a ayudar a entrar en materia. ¿Amén? Padre, gracias por la oportunidad que me das de compartir con cada uno de mis hermanos. Yo te ruego que en cada joven, Señor, en cada uno de los que escuchen este mensaje, se despierte un interés genuino, Señor, de confiar en ti, de saber que tú nos has apartado desde el principio de la fundación del mundo para tu propósito, para tu gloria, que aún en el vientre de nuestra madre había una marca, había un destino ya sellado para que nosotros podamos entrar en esta etapa, en este avivamiento que traes para Casa Torre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Y bueno, la primera cita bíblica tiene que ver con el fin de este mensaje, caballo negro, un ganador inesperado. Porque al final la palabra tiene que tener una utilidad práctica, tiene que tener una utilidad real en el mundo que vivimos, en el contexto en el que nos movemos, sea la escuela, sea el trabajo, sea con la familia y aquellos que no conocen de Dios. Tal vez en lo que es la iglesia es fácil ponernos en un modo espiritual, por así decirlo, pero creo que cada palabra que escuchamos dentro de la iglesia, en la intimidad de nuestras casas y también fuera debe llevarnos a conducirnos de manera en que impactemos al mundo y ellos conozcan, crean que Jesús es el Salvador. Así que voy a invitarte a que me acompañes a Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6, que dicen de la siguiente manera: vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Esto en la Nueva Traducción Viviente. Así que te voy a invitar que si tienes tu app, tu celular o una manera de conseguir diferentes versiones, vamos a estar trabajando esta versión NTV o Nueva Traducción Viviente. Como lo vemos aquí, el propósito es aprovechar cada oportunidad. No importa si hemos sido rechazados, marginados, alabados o cualquiera sea nuestro contexto, debemos aprovechar todo momento y cada vez que nuestra boca dice algo para que podamos llegar al corazón de las personas, para que el Espíritu Santo nos pueda utilizar como instrumentos para traer su gloria y para traer un avivamiento, un conocimiento pleno de la palabra de Dios y quién es Cristo. Y ahora voy a invitarte a que vayamos al Antiguo Testamento, al primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Y nos dice lo siguiente: pero el Señor le dijo a Samuel: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Y hoy, en esta tarde-noche, quiero hablarte de 7 personajes bíblicos que sufrieron el rechazo y una profunda depresión y ansiedad. Cosas con las que ya hoy en día estamos tan familiarizados, son tan comunes, pero desde la antigüedad vemos momentos, situaciones y personas que también sufrieron este cuadro. Vamos a hablar de personajes que en su momento fueron infravalorados, pero que el Señor utilizó para grandes propósitos, como el Señor también lo quiere hacer contigo y conmigo. Así que, pues sin más, vamos a la palabra, al mensaje.
Y dentro de estos personajes vamos a estar hablando primero del rey David. Esa historia la vemos en el primer libro de Samuel, capítulo 16, del versículo 1 al 13. Allá inicia la historia de David. Y vamos a empezar con este caballo negro. Así que para comentarte lo de David, que probablemente ya lo has escuchado en otras conferencias, predicaciones o bien durante la escuela dominical, vamos a aclarar lo que significa este término de caballo negro. No tiene que ver nada con lo apocalíptico, no tiene nada que ver con algún tipo de superstición o un simbolismo místico. Más bien tiene que ver con una palabra, un término muy utilizado en Estados Unidos, en todo lo que es la cultura anglosajona, que es dark horse, que literalmente sería caballo negro. Esto se refiere a la analogía del caballo que corre en una justa y que desde el fondo, de la última posición o de las últimas posiciones, viene y al final de la carrera se posiciona primero y gana la carrera. Entonces, hoy quiero hablarte a través de esta analogía de lo que Dios hace contigo y conmigo. Hablaremos sin duda de 6 personas extraordinarias, 6 hombres y mujeres extraordinarios en la Biblia que nos muestran cómo Dios desde las últimas filas nos lleva hasta adelante, es decir, que desde la cola nos lleva a ser cabeza y nos utiliza para grandes cosas. Pero, ¿sabes? La realidad es que no necesitamos precisamente ser alguien muy especial. Todos los que hemos venido a los pies de Jesús, todos realmente en su momento hemos sido este caballo negro. Todos en su momento hemos sido alguien del que estaba perdido en los pecados, en los vicios, que estaba perdido en un contexto de oscuridad y hemos venido de las tinieblas a su luz admirable, como lo trabaja la Escritura. Y bien, hablaremos de David para empezar. David tiene un título que a mí me encanta. Cuando Saúl es rechazado, el primer rey de Israel es rechazado por su falta de obediencia en 2 ocasiones. Dios habla a Samuel y le dice: ve y unge de la casa de Isaí a quien yo te voy a indicar. Le dice: porque yo ya me he dispuesto un nuevo rey, un hombre conforme a mi corazón. Y este título me fascina. Pero David, un hombre conforme al corazón de Dios, tuvo que trabajar muchas áreas de su vida antes de llegar a ser rey. Vamos a ver que realmente para su reinado pasaron bastantes años antes de que particularmente David pudiera gozar de ese puesto, pudiera gozar de esas promesas cumplidas que Dios les había hecho desde su juventud. Entonces, la historia de David comienza de la siguiente manera. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, vamos a ver que Dios le pide a Samuel que unja un nuevo rey, lo manda a una ciudad muy pequeña llamada Belén de Efrata. Y en esa ciudad de Belén, en la casa de Isaí, Saúl tiene que ver mucho con esta parte de por qué David tardó tanto en ser rey, por qué fue un instrumento para que finalmente David se posicionara como un caballo negro. Y vemos que Samuel va a escondidas, le pregunta al Señor: ¿qué voy a hacer con Saúl? Porque sin duda si se entera que yo unjo un nuevo rey, él me va a despedazar, me va a matar. Y Dios le dice: no te preocupes, ve, lleva una novilla y haz como que harás un sacrificio. Para esto va hasta Belén, hace el sacrificio, invita a la familia de Isaí y va evaluando cada uno de sus hijos. Cuando Samuel ve al primero, que lleva por nombre Eliab, es cuando Dios inmediatamente le dice las palabras que leemos en el versículo 7 en el versículo 7, donde dice: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Y de esa manera va evaluando a cada uno de los hijos de Isaí. Cuando finalmente Dios le dice que no era ninguno de los que estaban presentes, lo cual llama muchísimo la atención, el profeta le pregunta a Isaí: ¿tienes algún otro hijo? Entonces él se acuerda de aquel pequeñito que estaba cuidando las ovejas y le dice: sí, hay un pequeño que está pastoreando. Y viene y lo llama.
Finalmente, cuando llega aquel muchacho rubio, hermoso de parecer, pero pequeño en estatura, tal vez no tan impresionante como sus hermanos para esa edad, para la edad que compartían, Dios le dice al profeta Samuel, Él es. Y hoy en esta tarde quiero decirte que también el Señor llama lo mismo a tu vida. Podemos ser rechazados, podemos ser infravalorados, como lo comentaba al principio. Podemos ser aquel caballo negro que va en las últimas filas, pero al final el Señor nos ha escogido, nos ha dotado de cada una de las características, de cada una de las cualidades que tú y yo necesitamos para llegar al primer lugar. El apóstol Pablo nos invita a correr la carrera pensando en que vamos a ganar, porque sabes, no se trata de venderte una mentalidad positiva o una mentalidad de ganador, se trata de creer en lo que Dios ha puesto a través del corazón de su palabra, donde dice que nos ha hecho más que vencedores por medio de Cristo Jesús. No es solamente por nuestras fuerzas o aquellas características que te comento que nos llevarán al primer lugar, sino que lo que predomina es que Jesús vive en ti y vive en mí. Quiero ampliar un poquito más en la historia de David. Después de su ungimiento, que fue en lo secreto, después de su ungimiento, que fue pensado en el último lugar, en el último momento, en aquella ciudad pequeña, David tuvo que experimentar una travesía, un vía crucis antes de convertirse en aquel rey de Israel, en el dulce cantor de Israel, en el hombre conforme al corazón de Dios, que todo el mundo lo reconocería. Él ya lo era desde el principio, pero este reconocimiento no lo obtuvo sino hasta muchos años después. Y en la historia de David vemos que este pequeño llega en algún momento a llevar provisiones al campamento donde peleaba el pueblo de Israel, el ejército de Israel con los filisteos. Y por ahí había un paladín llamado Goliat que iba día tras día a amedrentar al pueblo, a meterles miedo, como diríamos en buen mexicano. Y este paladín era tan impresionante puesto que era un gigante. Medía más de 6 metros de altura y naturalmente impresionaba. Cuando él caminaba probablemente se sentía en la tierra. Y tenía tan afligido al pueblo de Israel que ninguno se animaba a hacerle frente. La propuesta de Goliat era que venga uno de ustedes y en lugar de pelear todos nos demos uno a uno y el que gane pues naturalmente será el que gobierne sobre el otro. Pero nadie se animaba. Y así estuvieron por varios días hasta que aquel pequeño que viene a traer algunos víveres, provisiones para sus hermanos, llega al campamento y ve todo este escenario. Primero rechazado por sus hermanos diciéndole: ¿cómo que ya llegaste? Sé que eres alguien que te gusta el mitote, que te gusta el pleito, parafraseando toda esta historia, ¿no? Alguien que eres violento, ¿no? Entonces, de seguro viniste por morbo, ¿no? Diciéndolo en palabras más actuales. Pero David no escucha lo que sus hermanos le dicen, sino que pone su atención en aquel que estaba ofendiendo al pueblo de Israel. Finalmente, vemos que convence de alguna manera para que pelear y representar al pueblo de Israel frente a este gigante. Y cuando están parados frente a frente, David, con una simple arma que dominaba, que era la honda, de haber tomado 5 piedras, le basta una piedra para derrotar al gigante. Con un golpe certero viene, lo derriba y con la misma espada que tenía aquel gigante viene y le corta la cabeza. De manera en que podemos aprender mucho de David y tal vez en otra plática que pueda tener con ustedes, comentar y profundizar en esta historia. Pero quiero llevarte de esta primera parte de la historia de David, que Dios ya ha puesto en ti y en mí las habilidades necesarias. Saúl, antes de iniciarle el pleito, le puso su armadura y David no pudo utilizarla, no pudo caminar con ella. Se ajustó a aquello que dominaba, se ajustó a aquella onda tan simple pero tan efectiva que pudo derribar al gigante. Y la misma arma que Goliat tenía le sirvió para cercenarle la cabeza y para mostrar que Dios había utilizado a un pequeño, alguien menospreciado, alguien aunque era un caballo negro, para ir hasta el primer lugar. De David podemos hablar muchas cosas. Fue menospreciado por papá,
como te comentaba al principio de la historia. Fue menospreciado por sus hermanos, fue menospreciado por Saúl. Después de haber conquistado, de tener triunfo, Saúl, por entrar en desobediencia, un espíritu maligno lo persigue, viene y llama a un músico que fue David, que lo libraba a través de cada toque con el arpa, de esa aflicción que traía el espíritu maligno que había puesto Dios sobre él. Y aún así lanzaba, dice que tomaba una lanza Saúl arremetía contra David y David no hacía más que esquivarlas. Sabiendo David que él iba a ser el próximo rey de Israel, sabía que era el campeón de Israel, sabía que era el músico que traía alivio para Saúl, aún así él no se atrevió a levantar nunca su mano en contra del ungido de Jehová. Y en otras dos ocasiones Dios le permite tenerlo así para quitarle la vida a David a Saúl. Sin embargo, él hace la misma advertencia: líbreme el Señor de tocar al ungido de Jehová. Por lo que vamos a ver y vamos a entender que David cumplía con todas las características de un caballo negro, de un ganador inesperado. Finalmente, años más tarde, es nombrado rey en Hebrón y luego sobre todo Judá, sobre todo el reino de Israel. Pero para esto tuvieron que pasar muchas dificultades, muchas aflicciones. Y vamos a ver a un David maduro, a un David que se juntó con perdedores en la cueva de Adulam, que se juntó con los menospreciados, que se juntó con aquellos que ya nadie daba un peso por ellos y los convirtió en aquellos valientes de los que se habla en la Escritura, ¿no? Que se conocen como los valientes de David. Y la historia de David, con esto cierro esta primera parte de 7, nos dice que a aquel que pone su confianza en Dios, aquel que pone su deleite en Dios, aquel que es capaz de creerle a Él y permanecer, aún esté deprimido en una cueva, pero que logre levantarse y logre salir de la cueva, aquel que logre respetar aún en medio de la aflicción a aquel que le hace daño. Finalmente llegará y Dios pondrá la corona que había prometido. El segundo personaje del que quiero hablarte es José. José, hijo de Jacob, el patriarca que luego lleva por nombre Israel, que Dios le cambia el nombre Israel. Vamos a ver su historia, si mal no recuerdo, en Génesis capítulo 37. Vamos a ver el inicio de la historia de Jacob con sus hijos, ¿no? Jacob finalmente tiene 12 hijos, pero dentro de las mujeres con las que contrajo matrimonio, que eran 2 hermanas, había una que era su preferida. Esta preferida, llamada Raquel, le da el primer hijo varón, cuyo nombre es José. Y este hijo fue nacido en la vejez de Jacob, por lo que Jacob lo tiene en muy, muy alta estima. Al punto en que le da una túnica de colores que en ese entonces en la cultura era muy llamativa y representaría un gran amor del padre, porque costaba hacer esa túnica de colores. Y José orgullosamente portaba esa túnica, pero sumado a ello, empezó a sufrir el rechazo de sus hermanos por sueños que venían de Dios y los ponía en el corazón de José. Y aunque admitimos la imprudencia de José y muchas veces nos parecemos a él, proclamando lo que Dios nos ha prometido hacer, lo que Dios quiere lograr con nosotros, y lo decimos en voz alta antes de que se cumpla, eso no quita que en algún momento se cumpliera. Y José comienza a ser rechazado por sus hermanos porque ven la preferencia del padre. Y aunque este pecado de parte de Israel metió bastantes problemas a José, más adelante vemos que todo fue estipulado por Dios para traer salvación a lo que más adelante sería el pueblo y la casa de Israel. Aquella nación fuerte, nacida de 12 patriarcas, nacida de 12 hijos de Jacob, de Israel, más adelante se convertiría en un pueblo muy numeroso que sale de Egipto en el Éxodo. Pero regresando a José, vemos que José es vendido por sus hermanos y llevado como esclavo a Egipto. Vemos que aún lastimado por la caída de aquel pozo,
Él halla gracia delante de los ojos primeramente de un funcionario de Faraón llamado Potifar. Y dice que Dios lo empieza a prosperar en todo lo que hace. José encuentra tanta gracia que le llega a gustar a la esposa de Potifar. Y conocemos aquella historia, ¿no? Donde la esposa viene, lo acorrala, le dice prácticamente, acuéstate conmigo, pero José sale huyendo desnudo de esa escena. Y eso habla aún más del corazón de José, de hacer lo correcto. Sabemos que fue acusado falsamente y estando en aquella prisión, se junta con dos funcionarios de lo que es Faraón, el copero y el panadero de Faraón. Y vamos a ver que ambos tienen un sueño, donde finalmente el copero del rey es restituido a su cargo y el panadero es llevado a la cuerda. Y nadie se acuerda de que José fue quien contó la revelación de los sueños que tuvieron, sino que tiene que permanecer otro tiempo en la cárcel, un tiempo en el que encuentra la gracia y el favor del Señor. Y en esta gracia, en este favor del Señor, más adelante vemos a un José que es librado de la cárcel, porque Faraón tiene un sueño en el que ve la próxima escasez que está por caer sobre la tierra, donde ve 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. Y ya conocemos el significado que finalmente se cumpla, que hay un tiempo de sequía, 7 años de sequía anticipados de lo que viene siendo 7 años de abundancia. Y José da el consejo a Faraón que aproveche esos años de abundancia para que, guardado aquel grano, puedan sobrevivir durante estos 7 años de sequía. Y sabemos que en esta historia viene un hambre tan terrible sobre toda la tierra, que también la familia de José, los hijos de Jacob, ya con un nuevo integrante, el 12º hijo llamado Benjamín, vienen y piden alimento y sabemos el resto. José, para este punto, de ser despreciado, de ser vendido como esclavo, de ser acusado falsamente, de ser olvidado en la cárcel, pasa a ser el segundo de Faraón. Y aquí vemos otro caballo negro que finalmente, como ganador inesperado, sirve para un propósito mayor del que esperaba. Sirve para un propósito mayor del que se pudo haber imaginado. Y bien, hasta aquí voy a dejar la primera parte del mensaje. Te espero en el siguiente video para la segunda parte.